Hay muchos temas que han sido hasta ahora tabú y que de alguna forma siguen siéndolo porque te cuesta expresarlo, porque es muy duro explicar que te ha pasado eso. Pero también es una fase de superación y una fase de denuncia para que eso no siga pasando. Este corto es una llamada de atención, es un SOS, oye, salgamos de nuestra burbuja y miremos el mundo que hay a nuestro alrededor, que igual con un simple acercamiento, por ejemplo, en este caso a Tina, la podemos ayudar. Ponerte en la piel de Tina no es fácil, porque estás sintiendo lo que siente esa persona, porque al fin y al cabo empatizas con el personaje y lo pasas mal. Pero es importante porque es ella la que realmente da voz a personas que no pueden darlo. Porque también genera en uno mismo cierto rechazo, como tú no te acuerdas de nada, tienes miedo a contarlo y a que te juzguen, porque eso es otra parte que también hemos de cambiar. A veces pedimos que se cambien las normas sociales y que cambien las normas policiales y que cambie la ley, que también hemos de cambiar nosotros, porque hay veces que la gente no cuenta por el miedo a ser juzgada. Y eso, o sea, si no pasamos eso, el resto del sistema no va a cambiar. Hay que evolucionar mucho, crecer mucho todavía con este tema y debería terminar. No debería existir. Nos damos cuenta que cada vez estamos más expuestas al peligro en la sociedad, pero también a la par creo que cada vez más estamos unidas. Estamos unidas porque prestamos más ayuda, prestamos mucho más atención a lo que pasa en nuestro alrededor y estamos más dispuestas a ayudar. Si tú te encuentras en una situación así, sí, al final aprendes cosas viendo cine, o leyendo, o con el arte en general. Entonces, creo que ayuda. Es que claro, si una mujer va sola por la noche, es valiente. No, no es valiente. No tiene que ser valiente, tiene que ser libre, sentirse libre. Tu alma es tu piel. Corten. Perfecto, buena.